¿qué tal? Soy Frida y en esta ocasión nos encontramos en Madrid, debido a que la Universidad de Birmingham ha dado a conocer los resultados de su investigación referente a los niveles de contaminación en tiempos de confinamiento. Tras descontar los efectos del clima, el equipo internacional de científicos descubrió que las reducciones de dióxido de nitrógeno provocados por los cierres en diferentes partes del mundo fueron menores de lo esperado y que paralelamente las concentraciones de ozono han aumentado. Como se sabe, el dióxido de nitrógeno es un contaminante atmosférico originado por las emisiones del tráfico que provoca graves problemas respiratorios, mientras que el ozono, que también es perjudicial para la salud, daña los cultivos. El estudio también reveló que las concentraciones de partículas contaminantes en suspensión que pueden empeorar condiciones médicas como el asma y las enfermedades cardíacas disminuyeron en todas las ciudades estudiadas, excepto en Londres y París. Para el autor principal, de nombre Hongo Shi, nos indica que la reducción rápida y sin precedentes de la actividad económica brindó una oportunidad única para estudiar el impacto de las intervenciones en la calidad del aire. Asimismo, nos indica que los cambios en las emisiones asociados a las primeras restricciones de cierre condujeron a cambios abruptos en los niveles de contaminantes del aire, pero sus impactos en la calidad de este fueron complejos más de lo que se pensaban y más pequeños más de lo que se esperaban. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, queremos agradecer la invitación al noticiero Buenos Días Ciencia. Nosotros queremos hablar, o el motivo por el que nos invitaron es justamente para reflexionar y discutir sobre las actitudes de las personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el fenómeno de la contaminación está pues día a día y nos ha afectado de una manera pues visible, las personas siguen actuando de forma que no resulta favorable, ¿no? Por lo que primero vamos a entender qué son las actitudes y cómo estas pueden influir en cómo una persona va a actuar frente a una situación o a un fenómeno. Nosotros somos Diana, Karen y Miguel. Así que primeramente vamos a empezar por abordar qué son las actitudes. Bueno, Diana, pues comenzando, yo diría que las actitudes son evaluaciones globales que las personas hacemos de relativamente cualquier cosa y que pues estas pueden tener una valencia tanto positiva como negativa. Y esta valencia va a estar dirigida hacia cierto objeto que le vamos a denominar objeto de actitud. Sí, claro. Y realmente resulta importante el estudio de estas porque nos va a ayudar a comprender cómo en general la conducta social frente a un fenómeno, ¿no? Ya como decíamos, y justamente pues mediante este tipo de valoraciones, ¿no? Que pueden ser tanto positivas o negativas, y los juicios que se emiten, de lo cual nos hablaba un poco Fishman y Atzen. Bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, esos dos autores, son los pioneros para empezar en el estudio de las creencias. Ellos crearon una definición de creencia que evidentemente desenfoca o se convierte en una actitud. Para empezar, pues tenemos que una creencia es un juicio subjetivo de relación entre un objeto y otro objeto, valor o atributo. Esto quiere decir que nosotros podemos tomar cualquier cosa de nuestro mundo, algo discriminable, es decir, algo que nosotros podamos hacer caso o no de ello, ya puede ser un fenómeno, una cosa. En el caso de las religiones, por ejemplo, un crucifijo sería un objeto, el primer objeto de esta ecuación de creencia. Después tenemos el otro componente, que si
lo complementamos como atributo, tendremos entonces pues que este crucifijo tiene la capacidad de brindar protección a las personas que sean creyentes, y de esta forma estos creyentes generan una actitud positiva hacia tener crucifijos colgados en sus paredes. Así es básicamente como funcionan este tipo de cosas. Primero se genera una creencia, que es lo que dirige la vida de las personas, para después pasar a una actitud, que es lo que nosotros, la manera en la que nosotros vamos a actuar frente a las cosas que se nos presenten en nuestra vida diaria. Recordemos que para nosotros como psicólogos y para la gente en general, aunque no estén conscientes de ello, la realidad es una construcción social. Esto quiere decir que de todos los fenómenos sociales que existen, nosotros vamos a discriminar cuáles nos interesan y cuáles no. Dependiendo de los que nos interesen, vamos a generar creencias, y esas creencias van a desembocar en actitudes. Sí, claro, y también las actitudes pues nos van a ayudar a la hora de adquirir conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente nosotros asimilamos y relacionamos la información pues recabada del exterior con justamente estas evaluaciones, ¿no? A partir de ello, pues como bien lo mencionabas, Miguel, vamos a dirigir nuestra forma de vida. Asimismo, pues más adelante vamos a darnos cuenta que aunque esté presente una actitud, no realmente debe de haber una congruencia entre esto. Y de hecho justo, ya que se mencionaron a estos autores, Fishman y Axel, ellos en el 2005 hacen una distinción entre las actitudes, dependiendo de cómo hacemos esas evaluaciones o dependiendo del objeto de actitud. Entonces, lo que ellos proponen o cómo es que lo distinguen es que el primer tipo son aquellas actitudes hacia objetos físicos o incluso instituciones o ideas políticas, y el segundo tipo se refiere más ya hacia otros comportamientos o sí, acciones o actitudes hacia cierta acción. Sí, asimismo, pues las actitudes nos van a permitir conectar esta conducta social con pues la conducta individual, ¿no? Porque a veces también no solamente depende del individuo, sino también de cómo otras personas influyen para que esta pueda mostrar una actitud, ¿no? Justamente en esta parte estamos haciendo alusión a la parte normativa que conforma a las actitudes, ¿no? Puede ser que yo, no sé, pienso que las personas que usan piercings pues son malas. Sin embargo, cuando estoy a solas con él, puedo mostrar una actitud de rechazo hacia este tipo de personas, pero cuando ya estoy rodeada de más individuos que no sé, que no ven los piercings como una definición sobre si una persona es buena o mala, obviamente voy a cambiar pues mi actitud y voy a de alguna manera aceptar o ser amable con la persona, ¿no? Bueno, esto de hecho pasa en demasiados casos en la vida real, y precisamente por esta parte normativa. Hagamos entender a nuestra audiencia que con normativo nos referimos a lo que está socialmente impuesto, es decir, a lo que la sociedad nos remarca que está bien o que está mal. Otro ejemplo podría ser perfectamente esta actitud del racismo. Las personas que son racistas hoy en día en nuestra sociedad, que pues cancela prácticamente cualquier cosa o que se ofende prácticamente de cualquier cosa, no estoy diciendo con esto que el racismo esté bien, por supuesto que no, pues esta sociedad moderna ha intentado marcar límites muy definidos acerca de lo que se puede y no se puede hacer en sociedad o en público. Casos tan pues no sé, exacerbados como por ejemplo que los hombres no puedan subir, un hombre adulto que no puede caminar bien no pueda subir al vagón de mujeres por facilidad,
porque pues es un vagón de mujeres, ¿no? Cosas así se van dando en la sociedad de manera normativa. A esto nos referimos, como les menciono, lo que está socialmente impuesto. Entonces, en la vida diaria podemos ver más ejemplos como eso, ya sea como lo menciona Diana, respecto a los piercings o los tatuajes o muchas otras modificaciones corporales, inclusive los hombres, nosotros los hombres que tenemos el cabello largo, o las personas que se pintan el pelo, todos este tipo de acciones son normativamente en algunos lugares poco aceptadas. Ya les ponía yo el ejemplo del racismo. Una persona racista puede desenvolverse en una sociedad con completa naturalidad porque sabe que es una conducta que no está permitida. Esta actitud está mal vista ante la sociedad y estoy completamente de acuerdo con ello, pero estamos hablando aquí del racismo como un ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona, si trabaja en algún lugar donde haya alguna persona de color o una persona latina, como pues lo somos nosotros, y esta persona es blanca, tendría que tomar una actitud, digamos, positiva o neutral frente a estas personas que comparten tiempo con él en su trabajo, ¿no? Por esta parte de pues esta actitud de manera normativa. Sí, y bueno, justamente eso que mencionas, Miguel, es muy importante porque pues nos ayuda a dar cuenta de que estas actitudes o estos juicios que hacemos hacia ciertas personas van a ser en gran parte o en cierta medida la base del origen de los prejuicios, y estos prejuicios siempre van a ser negativos y van a tener una consecuencia o una connotación negativa a las relaciones sociales que se hagan o que vemos en los fenómenos psicosociales, que muchas veces están pues calificados como problemas o que dan origen a otros problemas aún de mayor magnitud. Entonces, sí, y desde luego también cabe mencionar que pues dentro de los ejemplos podemos identificar como varios aspectos que pues los vamos a conocer como componentes de las actitudes, ¿no? Uno de ellos es el componente cognitivo, que prácticamente hace alusión a los pensamientos y las creencias que tenemos hacia el objeto de actitud. Retomando lo que mencionaba inicialmente Miguel acerca del crucifijo, podemos decir que, o sea, si soy una persona religiosa y tengo esta creencia de que el poseer un crucifijo me va a ayudar y me va a proteger, entonces pues la actitud que yo voy a tomar hacia este tipo de objetos va a ser favorable. Entonces, por ende, pues yo voy a empezar a portar crucifijos teniendo esa creencia de que pues ya teniendo posesión de estos no me va a pasar algo malo. Bueno, el siguiente sería el componente afectivo, que prácticamente agrupa las emociones y sentimientos hacia pues el objeto de actitud. En esto pues podemos encontrar la ilusión de alternativas, en donde seguramente se van a preguntar en casa pues qué es eso, ¿no? Pues bien, ahora se los voy a ejemplificar en mi núcleo familiar. Yo tengo un sobrino que pues es pequeño. Sin embargo, pues como a todos los niños les gusta la comida chatarra, ¿no? Pero obviamente tenemos que incluir como verduras y todo eso en su alimentación. Entonces lo que su mamá hace es recurrir justamente a esto. No sé, ponerle 3 platos que incluyan verduras y pues obviamente el niño va a presentar una actitud de desagrado o le va a generar asco incluso. Bueno, lo que tiene que hacer el niño es elegir uno de los platos, el que más le guste, porque si no se queda sin comer. Entonces ahí se estaría generando un cambio de actitud hacia pues un objeto, ¿no? Es decir, o sea, si yo no elijo me voy a quedar con hambre todo el día y no sé hasta cuándo me voy a dar, en el caso del niño le vaya a dar de comer su mamá.
porque no quiere comer verduras. Entonces, más o menos algo así nos estamos refiriendo. El tercer aspecto, es el componente conductual, que prácticamente va a ir como en congruencia con actitud favorable o desfavorable. Es decir, si nosotros estamos a favor del cuidado del medio ambiente, entonces vamos a actuar o a llevar a cabo acciones que vayan dirigidas justamente a la finalidad, ¿no? Que es el cuidado. Por ejemplo, si no hay un bote de basura cerca de donde estoy y estoy en la calle, pues lo que voy a hacer es guardarla y llegar a mi casa y depositarla en un bote de basura, o bien esperar a llegar a un lugar en donde haya botes de basura. El punto es no tirarla en la calle. Entonces es algo así. Ahora, pues obviamente las actitudes cumplen con ciertas funciones, de las cuales Miguel nos va a hablar. Bueno, pues sí, es cierto, como tal. Recuerden que les decía, a las actitudes les preceden las creencias. Debido a que las creencias es básicamente lo que guía a los seres humanos a lo largo de su vida, evidentemente pues las actitudes deben tener alguna función. En este caso, la primera función que yo les voy a comentar es la función de organización de la información, a la que me refiero. Volvamos de nuevo a este ejemplo de la realidad como construcción social. Todos los días nosotros, de manera perceptiva, ya sea física o sea precisamente social, estamos recibiendo montones de información. Imagínense, para los que están en la escuela y para los que ya salieron, imaginen o recuerden sus días de escuela presencial. Todos los días estaban interactuando prácticamente con todo su medio, ya fuera de manera digital, cuando respondían mensajes a sus amigos, cuando tenían que pedirle al de la combi que pasara su pasaje, cuando llegaban a su escuela y tenían que, pues no sé, ver cómo le hacían para entrar porque se les olvidó su credencial. Todo este tipo de cosas van a generar demasiada información que llega a nuestra mente, o a nuestro cerebro más bien. Entonces, sabemos que el cerebro es muy poderoso, pero no tiene la capacidad de organizar y de básicamente entender toda la información que nos llega de golpe. Para esto nuestro cerebro tiene muchos atajos y muchas maneras de comprender el mundo como tal, como nosotros lo percibimos. Una de esas formas pues es precisamente esta función de las actitudes. Recuerden que las creencias nos van a dictaminar lo que nosotros vamos a ignorar y lo que nosotros vamos a creer o adaptar o asimilar. Entonces, en este sentido, las actitudes también nos van a ayudar a diferenciar un poco estas cosas. Ejemplo, algo muy reciente, las manifestaciones del 8 de marzo. A las personas a las que no les interesa o tengan una actitud negativa hacia la manera en la que las mujeres se manifiestan para obtener derechos equitativos, prácticamente están aplicando esta función debido a que pasan su día normal sin interesarse en las noticias o en las notas que hubo acerca de esta manifestación. Tomando una actitud negativa, se desinteresan de eso, lo sacan de su realidad y siguen con otras cosas. Como les recuerdo, en su época de estudiantes o en el tiempo en el que estábamos estudiando de manera presencial, pues se podía aplicar, por ejemplo, a las tareas. Si ustedes no asimilaban que tenían que hacer tareas o no les gustaba y preferían irse, por ejemplo, con sus amigos al bar que está junto a la universidad o a unas pocas cuadras de la universidad, estas actitudes negativas hacia las tareas y positivas hacia la socialización en un bar o en un billar son básicamente la organización de la información que ustedes están realizando acerca de todas las posibilidades que pueden hacer durante el día. Esta es la primera y una de las más importantes funciones de las actitudes. Voy a dejar que mis compañeras pues nos expliquen las otras dos. Sí, enseguida pues podemos encontrar la función instrumental, que prácticamente parte o toma como base las teorías del aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? A que pues prácticamente la persona va a realizar acciones que le ayuden a cumplir un objetivo
en donde pues su esfuerzo sea recompensado, o bien evitar acciones que pues le generen como consecuencia un castigo. Un ejemplo muy sencillo y que lo podemos ver pues en la escuela es un niño, ¿no? Por ejemplo, cada evaluación el niño tiene una buena calificación y pues por ende sus papás lo ven como quizá esforzado y que su pues este esfuerzo debe de ser remunerado. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? No sé, comprándole un juguete, un videojuego que él pida. Entonces, lo que va a provocar en el niño es decir, ok, si yo saco buenas calificaciones en todos, pues, en este caso me parece que son trimestres en la primaria, la verdad no recuerdo muy bien, pues voy a tener todo lo que quiero. Entonces se va a seguir pues esforzando en sus tareas, va a seguir estudiando para sus exámenes, porque sabe que al final va a obtener una recompensa. Entonces también es una forma de adquirir una actitud, porque una de las formas por las que en las que se basa las teorías de aprendizaje, en este caso el condicionamiento operante, es el de la repetición. Como ya les mencionaba, al ver que se obtiene el mismo resultado en cada evaluación, pues el niño va a seguir actuando con base a ello, ¿no? Y va a generar una actitud positiva hacia ser un buen estudiante, por ejemplo. Sí, Diana, justamente Briñol, Palacios y Becerra en el 2007 nos hablan de otra función que caracteriza a las actitudes, y pues me refiero a la de expresión de valores. Y pues, ¿de qué trata esta, no? Esta nos va a permitir demostrar o exponer principios y valores, y además nos puede ayudar hasta pertenecer a determinados grupos sociales. Por ejemplo, si yo expongo una conducta relacionada con el feminismo o manifiesto que estoy de acuerdo con este movimiento, pues ¿qué va a pasar? Probablemente muchos grupos feministas, o al menos personas cercanas a mí que tengan actitudes parecidas a la mía, me van a aceptar en su grupo. Entonces de esa manera estaríamos pues teniendo un sentido de pertenencia que esté de acuerdo a nuestra actitud. Y pues esa es otra de estas importantes funciones de las actitudes. Sí, también pues algo que debemos de mencionar es cómo se forman las actitudes, ¿no? Esto se puede presentar en 3 puntos que va relacionado con lo que con la función instrumental que ya había abarcado. Bueno, pues esto hace referencia al modo en que una persona va a evitar o bien va a acercarse a una recompensa. Por otro lado, podemos encontrar el aprendizaje vicario, es decir, no sé, si yo veo que un niño toca agua caliente y se quema, pues yo voy a generar una actitud negativa hacia eso y pues no voy a hacer lo mismo, porque ya sé que me voy a quemar y pues voy a experimentar dolor. Otra de las maneras es pues por el modelado o la imitación. Si yo veo que tal persona actúa de cierta manera o muestra una actitud negativa o positiva hacia un objeto, pues no sé, pueden estar implicados diversos factores, como puede ser la admiración o la autoridad. Entonces, de esta manera, yo voy a tomar la misma actitud. Retomando el tema del feminismo, por ejemplo, no sé, si a mí me gusta
un cantante y lo admiro demasiado y veo que este cantante está a favor del feminismo, pues aunque yo no sepa realmente en qué consiste, voy a voy a tomar una actitud positiva también hacia el feminismo, ¿no? Ahora bien, todos los conceptos y pues lo que hemos mencionado lo podemos ver aterrizado en diversas teorías, de las cuales la psicóloga Karen nos va a hablar un poco. Sí, bueno, primeramente está la teoría propuesta por Fishbein y Axel en 1975. Me refiero a la teoría de la acción razonada. Y pues esta parte del supuesto de que los seres humanos son personas racionales y toma como elementos principales a las creencias, a las actitudes que van a estar en función de las creencias y a las intenciones. Las intenciones las engloban a dos elementos que son la norma subjetiva y la actitud hacia la conducta. Esta norma subjetiva va a representar todas las creencias que tienen las demás personas o la sociedad, y la actitud hacia la conducta van a ser las creencias que tenemos nosotros mismos como individuos. Entonces, estos dos elementos en su conjunto lo que van a hacer es proporcionar o favorecer un cambio de conducta. Para ilustrar esto voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginemos que en una escuela tenemos a algún compañero que tiene pues tatuajes o que tiene ciertas características que podrían hacernos pensar que es un delincuente o que es alguien maleducado o grosero. Entonces nosotros tenemos ya una actitud desfavorable hacia esa persona, pero por el contexto en donde estamos o la situación, lo que va a influir aquí es la norma subjetiva, es decir, que no vamos a poder comportarnos o hacer lo que queremos conforme a nuestra actitud, sino que vamos a tener que cambiar nuestra conducta para que todo concuerde. Es decir, que no va a haber una correspondencia entre una creencia de la sociedad y nuestra propia actitud. Entonces lo que vamos a hacer es pues tener una comunicación con esta persona o pues ser educados con la persona, y no estaríamos reflejando lo que creemos. Entonces, más o menos a esto se refiere la teoría de la acción razonada, que es una de las teorías pues importantes o más referidas en cuanto al estudio de las actitudes. Sí, ahora bien, cabe mencionar que pues realmente como seres humanos no somos seres totalmente racionales, lo cual se puede ver claro entre la congruencia entre actitud y conducta, que como mencionaba al inicio, no necesariamente debe de haber esta relación, porque esto lo podemos ejemplificar con una persona que profesa alguna religión, ¿no? En este caso, pues la más común es la religiosa en cuanto al respeto o, pues sí, la creencia que se guarda ante el cumplimiento de ciertos mandamientos que impone esta religión, ¿no? Uno de ellos puede ser el de no robarás, en donde pues un sujeto, no sé, vamos a ponerle Pablo, pues firmemente en estos mandamientos, en donde pues muestra una actitud favorable hacia pues dicho cumplimiento, ¿no? Sin embargo, pues no sé, Pablo se queda sin trabajo y pues entre una situación de desesperación y porque se le juntan varias situaciones y tiene que pagar pues deudas, si no le embargan su casa, ¿qué es lo que va a hacer? Aunque esta persona muestre una actitud favorable al cumplimiento de los mandamientos, pues va a robar. Entonces prácticamente ya no habría una congruencia entre actitud y comportamiento, porque pues se supone que al mostrar una actitud
favorable, tiene que seguir al pie de la letra lo que estos pues prácticamente le dictan. Sin embargo, dadas las circunstancias o su contexto, puede cambiar la forma en cómo pues sí, vaya, se dirige o actúa. Sí, y justamente esto que mencionas, Diana, creo que tiene mucha relación con la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger o de la inconsistencia cognitiva, y pues que propone que ante dos ideas contrarias, pero que van a estar conectadas, se va a producir una tensión psicológica displacentera en el individuo. Entonces lo que va a hacer el individuo va a ser buscar una consistencia para reducir esta tensión. Más o menos puedo poner un ejemplo de un caso que se expone en una nota periodística de la BBC en el 2013, que habla acerca de pues una comerciante de arte en Nueva York que pues hace un fraude de arte multimillonario. Lo que sucede es que esta comerciante, Glafira Rosales, llega a una exposición de arte en Nueva York y pues tiene consigo pinturas de Jackson Pollock, de Mark Rothko, y estas pinturas jamás habían sido vistas antes. Son pinturas clásicas y pues los compradores y los coleccionistas que están en la exposición se quedan sorprendidos porque no saben de dónde vienen estas pinturas. Entonces es demasiado bueno para ser verdad. Llaman a expertos a que revisen estas pinturas, y hasta los mismos expertos, por su experiencia para reconocer las marcas que tienen pues estos artistas, las toman como válidas, creen que sí, que son evidentemente de estos autores. Pero como era demasiado bueno para ser verdad, llaman a expertos todavía que hacen análisis más complejos y llegan a la conclusión de que fue un fraude, una farsa. Entonces, lo siguiente que pasa es que Glafira Rosales, la comerciante, tiene una disonancia cognitiva ante esto, porque estaba tan metida en su farsa que no sabía si confesar la falsedad o confesar que, pues sí, siguen siendo auténticas para ella. Entonces aparecieron dos ideas opuestas: ¿son falsas o no son falsas? ¿Sigo con la mentira o no sigo con la mentira? Que le producieron una tensión psicológica displacentera y tuvo que buscar alguna estrategia para reducir dicha tensión. Al final, pues, confesó que eran falsas. Ok, y fíjense qué interesante esta parte, porque aquí estamos, aunque no lo vean, y como les mencionaba hace rato, entrando en una parte que explica mucho acerca de nosotros como seres humanos. Muchos reducen, por ejemplo, la psicología a simplemente acostarse en un diván y pagar 3,200 pesos por 45 minutos de consulta, pero no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos procesos de los que nosotros estamos hablando y que ustedes probablemente no conocen, suceden todo el tiempo, y tratamos de darle explicaciones un poco raras a todo esto, ya que precisamente no los conocemos. Por esto, pues los exhorto a tomar este video como una especie de iniciación a que ustedes hagan su propia búsqueda acerca de todo lo que les interese conocer acerca de psicología. Bueno, mi punto, ¿cuál es? Que esta parte de tratar al ser humano como racional y después darnos cuenta de que podemos sufrir este tipo de conceptos, como lo es la disonancia cognitiva, que es el choque de pensamientos en una misma persona, que asimismo también pueden no concordar con sus actitudes, pues tenemos que prácticamente el ser humano, si lo queremos analizar de esta manera más profunda, no es completamente racional, y esto se puede explicar porque pues nosotros estamos buscando estar contentos o tener un estado de ánimo lo más balanceado posible. Este supuesto balance ha sido tratado por muchos autores, que precisamente hace poco estaba viendo el video de unos jóvenes que están estudiando universidad,
la carrera de psicología aquí en México, y bueno, expresan algunos de los temas que se están viendo recientemente pues en esta temporada de pandemia. Ellos hablaban de algo demasiado complejo que lleva el nombre de cognición social. La cognición social, de manera resumida, es la manera en la que nosotros estamos configurados a pensar en conjunto. Entonces, tenemos esta parte de que el ser humano no es completamente racional. Dentro de la disonancia cognitiva existen estos conceptos como, dentro de la cognición social existen este tipo de conceptos como la disonancia cognitiva, que nos explican básicamente que nosotros, al buscar esta parte de tener un balance, hacemos lo que sea para sentirnos bien y para tratar de afirmar las creencias y las ideas y las actitudes que nosotros expresamos todos los días. Es por ello que muchas veces surgen distintos charlatanes, ¿no?, que tratan de decir, por ejemplo, a una persona que no se siente bien, que le van a hacer una limpia y con esto pues va a regresar a su estado normal o a su estado natural. Esto es completamente irracional. Estamos de acuerdo que una persona que es objetiva y que tiene conocimiento de cosas más allá de chamanes y este tipo de cuestiones, va a acudir precisamente a un psicólogo para recibir un diagnóstico y hallar una manera de entrar en balance otra vez. Esta parte de la irracionalidad se conecta precisamente también con algo que ya les mencioné en un segmento anterior de pues, este noticiero, que tiene que ver con el exceso de información que nos llega a nosotros. Ovejero propone dos pilares básicos para la irracionalidad humana. Uno de ellos es básicamente la demasiada información que nos llega y que no podemos procesar, y otro que somos demasiado antropocentristas. Nosotros nos creemos el pico de la evolución, creemos que nuestra mente, nuestro cerebro es el más poderoso de todos y puede con lo que sea, y esto precisamente pues estamos viendo que no es así, debido a que todas las actitudes y creencias que nosotros generamos y presentamos en la vida diaria pueden no conectar entre sí, pueden tener choques, nos pueden hacer o sacarnos de nuestro balance, es decir, ponernos de manera emocional pues baja, nos pueden causar inclusive depresión o distintos otros tipos de problemas, porque el ser humano como tal no es racional debido a estos dos tipos de factores. Entonces es importante que ustedes como audiencia se informen y traten de relacionar todo este tipo de conceptos que a día se ven, pero al mismo tiempo son invisibles. ¿Por qué? Porque básicamente los ignoramos o tenemos desconocimiento de ellos. Esto es, básicamente un punto interesante para que se den cuenta de lo relacionados que están los temas en esta conversación, aunque no lo parezcan, y lo profundo que se puede ir hablando de una actitud tan simple como rezarle a una imagen de la Biblia. ¿Qué más tenemos que agregar, compañeras? Pues yo creo que aquí entra la importancia de las actitudes en muchas de las conductas que vemos en la sociedad y en las interacciones humanas. Como bien ya lo veíamos en el segmento del principio, si lo recuerdan, pues que las actitudes pueden estar implicadas en ciertos fenómenos como son los hechos medioambientales y de contaminación. De hecho, hay una investigación de Amerigo, García y Sánchez en el 2012 llamada Actitudes y comportamiento hacia el medio ambiente, salud medioambiental y bienestar emocional. En ella toman a las actitudes medioambientales como opiniones que se tiene acerca de proteger el medio ambiente, y pues usan una muestra de 230 estudiantes, y pues en esta investigación se puede dar cuenta de que pensar y comportarse medioambientalmente no solo favorece al medio ambiente, sino que favorece también a un mayor bienestar emocional. Entonces, este tipo de investigaciones tiene aplicaciones en que se puede contribuir a mejorar la crisis medioambiental que el mundo está pasando y pues a protegerlo, y todo esto va asociado con la conducta y con nuestras visiones que tenemos de nosotros mismos
Entonces nos pone de manifiesto de que la investigación en actitudes puede impactar de manera positiva en, pues en los fenómenos psicosociales y pues como en este ejemplo la mejora del medio ambiente, que tiene cierto peso y pues cierta visibilidad en lo que hacemos y en lo que estamos viendo en el mundo. Sí, pues ahora creo que ya se acabó nuestro tiempo acá, así como inicialmente les agradecemos la invitación al noticiero y pues nosotros nos despedimos dejándoles este mensaje de que pues realmente reflexionen, investiguen y se cuestionen realmente cómo nos vamos dirigiendo en nuestro día a día, ¿no? Porque pues prácticamente rescatamos lo que nos mencionaba Miguel en algún momento sobre que pues la realidad es una construcción social. Entonces, ahorita nosotros que ya somos psicólogos, podemos darnos cuenta que realmente la psicología social está en todas partes, aunque pues prácticamente pues es imperceptible, ¿no? Y pues no nos queda más que decir que también esperamos que les haya servido esta información, que los motive y los persuada a investigar más, a no solamente quedarse como en esta zona de confort. Y pues esto sería todo por mi parte. Me despido. Adiós. Sí, pues muchas gracias al noticiero por darnos la oportunidad de comentar sobre estos temas y pues agradecemos la invitación. De igual forma, muchas gracias y pues nada más, nos quedamos con el comentario de Diana. Estudien, hasta luego. Bueno, para concluir, las actitudes son valoraciones o evaluaciones relativamente estables, porque estos pueden cambiar, sobre personas, sobre objetos, sobre ideas, sobre pensamientos, que técnicamente a esto se le va a llamar objeto de actitud. Ahora, las actitudes contienen una concepción tripartidaria y esta va a estar compuesta de tres, como les mencioné. La primera es la cognición. En la cognición se van a basar cómo se va a estructurar desde los pensamientos y las creencias acerca del objeto de actitud. La segunda parte es la afectiva, y en esta van a entrar las emociones y los sentimientos hacia el objeto de actitud. Y por último está la tercera, que es la conductual, que esta ya va a ser precisamente el comportamiento dirigido a ese objeto de actitud. Pongamos un ejemplo para que esto quede más claro y se pueda ver mejor visualizado. Ok, en el aspecto cognitivo, si hablamos de la religión, nuestro ejemplo se va a basar en la religión. Si hablamos de esto, nuestro pensamiento y nuestra creencia de que la religión es lo prudente para nosotros y pues va a estar de acuerdo al objeto de la actitud de nosotros. Ahora en el objeto afectivo, es decir, si me causa sentimiento ir a la iglesia y si me causa una emoción de felicidad, una emoción de sorpresa, una emoción placentera, voy a seguir yendo de acuerdo a este segundo componente. Y el tercer componente se refiere al aspecto conductual, que precisamente eso, ya voy a ir a la iglesia porque ya me estoy dirigiendo desde mi conducta, desde mi disposición a la acción de ir. Bueno, también de aquí surge otra pregunta: ¿para qué sirven las actitudes? Las actitudes van a servir precisamente para organizar todo el conocimiento. Recordemos que somos seres sociales, pero también somos seres cognitivos.
¿Qué se refiere a esto? Que ante demasiados estímulos que se nos presentan y que llegan a través de nuestros sentidos, ya sea la vista, el olfato, el tacto y los demás, pues la información es demasiada. Es por esto que debemos de organizar y para que nuestra mente esté estructurada y preparada. Ok, hay otra segunda función y es la función instrumental o utilitaria. Esta función ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos deseados de acuerdo a lo que realizan. También como seres humanos cognitivos tenemos y tendemos a realizar y a proponernos objetivos. La actitud que nosotros tengamos hacia esos objetivos va a permitir si los alcancemos o no. Y por último, la tercera función es la de función de identidad o expresión de valores. En esta tercera función se refiere a cómo las opiniones y las valoraciones que hacemos sobre una multitud o un determinado grupo pues van a servir para identificar quiénes somos o quiénes son ellos. Ok, bueno, ¿cómo obtenemos todos y todas las actitudes? Hay explicaciones en las que la actitud se obtiene desde el condicionamiento clásico, es decir, a partir de premios y castigos es como vamos a generar actitudes favorables o desfavorables. Si después de realizar o leer mi libro me como mi chocolate favorito, entonces es probable que yo tenga una actitud favorable hacia seguir leyendo. Por el contrario, si me la paso mal leyendo ese libro, hay mucho ruido, hay muchos estímulos que no me permiten concentrarme, probablemente obtenga una actitud desfavorable. Entonces aquí se puede ver el condicionamiento clásico y el operante a la hora de obtener una actitud. Por otra parte, está el aprendizaje vicario y también la imitación de los otros. Por lo regular la imitación ocurre más cuando somos pequeños, ya que estamos sumergidos también en información. Sin embargo, cuando somos pequeños estamos creando y nos estamos desarrollando, por lo tanto la información va a ser creada y va a ser obtenida de acuerdo a lo que veamos, ya sea de nuestras figuras de autoridad, de nuestras figuras que nos dan persuasión, así como pues aquellas que tengamos afecto y emoción. Recordemos que también como el segundo componente es el afectivo, pues también la emoción va a jugar un papel importante. Y bueno, ya para finalizar, muchas veces no somos conscientes de nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque realizamos acciones, realizamos comportamientos sin que estemos presentes en la acción y no somos pues sí, conscientes en este caso. Por ejemplo, cuando te invitan a una reunión y sabes que tal vez te la puedes pasar mal o no eres muy sociable, sin embargo accedes a ir porque pues ya jugó en este caso un papel afectivo o un papel cognitivo de que pues tal vez acompaño a mi amigo porque me cae bien y pues lo hago por él, ¿no? Aunque realmente mi actitud no sea favorable a ir a una reunión. O lo mismo pasa cuando comemos algo. Sabemos que ya creamos una cognición sobre comer de más nos puede no beneficiar a nuestra salud, sin embargo pues tomamos la actitud de comer. Y así hay diferentes actitudes que no somos conscientes. Entonces aquí la reflexión es, pues seamos conscientes de nuestras actitudes, seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, porque pues, eso nos va a permitir pues ir en una vía de disfrute y también de raciocinio. Entonces pues tú mismo pregúntate, ¿qué actitudes haces que a veces no te das cuenta?